Diego y la Luciana se llevan, o sea, es la Es niña que de sus siempre ojos. vas a chocar entre dos iguales. Siempre Sí. yo chocaba mucho con mi papá. Mi papá nunca estuvo muy de acuerdo en que yo me dedique a hacer esto. Y por eso estudié comunicación. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Escuela para Madres. Estamos súper emocionadas, con pichitas de tener aquí un gran amigo, colega, ex compañero de la universidad. Me voy a permitir presentarlo. Él es Ramiro Garrido, tiene 45 años y sube montañas desde el año 91, cuando él estaba en el Colegio San Gabriel. Cuando se gradúa, sí, va a la carrera de comunicación. Él es comunicador de profesión, tiene una maestría en comunicación transmedia, papá de Julia, de Manuela, así que para nosotros es un enorme gusto tenerte aquí, querido amigo. Ramiro, digamos, fue nuestro compañero en la universidad, pero lo particular de su perfil, ¿sí?, aparte de la comunicación, es que es guía de montaña. Le hemos llamado el caballero de la montaña, así que vamos a hablar con él un poco. Ramiro, quería contarte, bueno, primero darte la bienvenida, agradecerte por aceptar nuestra invitación, pero bueno, el objetivo de Escuela para Madres y de este podcast es dialogar sobre este periodo de transición que tenemos todos, que hemos vivido todos, cuando tenemos 17, 18 años y estamos en búsqueda de nuestra profesión, de nuestro futuro. Y pues nos ha llamado la atención en una conversación hace unas semanas con Ramiro. Decía, me llamaba la atención de cómo tú eliges una carrera y posteriormente o al mismo tiempo no dejas nunca este hobby, puede ser tu pasión, que es el montañismo. Así que Ramiro, bienvenido a Escuela para Madres. Muchas gracias. Solo quería decir hola, Ramiro, qué gusto tenerte aquí porque, como decía Maggie, un amigo muy querido. En realidad tenemos una amistad de muchos años y pues qué gusto poder tenerte aquí, que nos cuentes cómo ha sido toda esa trayectoria, esa vida profesional, y pues porque me parece súper interesante y me parece que pueden muchos jóvenes sentirse identificados con el camino que tú has recorrido. Entonces, bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, qué lindo estar aquí, encantado de poder compartir, de poder aportar algo y de lanzar así algunas ideas, algunas cosas que tal vez les ayuden a las personas que tengan sus hijos en un stand-by de la vocación. Sí, y en ese sentido, Ramiro, bueno, vamos a hablar, en este podcast hablamos de nuestra juventud, ¿sí? De este momento de que tenemos 17, 18 años, y te quiero preguntar, ¿cómo viviste ese momento? ¿Sí? Un poco ahí vamos a retroceder. ¿Cómo era el Ramiro de 17, 18 años eligiendo su carrera? ¿Sí? ¿Y cómo llegas a comunicación motivado por qué situación, por qué persona quizás, en qué contexto eliges esta carrera de comunicación y finalmente cómo te va con la carrera de comunicación? Bueno, lo importante es contextualizar, eso es clave, ¿no? En mi familia pues uno tiene héroes, y uno tiene aliados y tiene presiones. Normalmente la presión viene de la mamá, la presión viene del apuro, viene de las mamás. Y yo actualmente siempre les digo a mis sobrinos, por ejemplo, que están en estas edades de decidir qué estudiar, que no se apuren, que se tomen un tiempo y que no les hagan caso a las mamás, ¿no? Por eso es importante que las mamás nos escuchen esto y sepan que hay que dejarle a que cada uno decida, que cada uno escoja su camino, y tienen que dejarnos caer, tienen que dejarles caer. Mi primera decisión, mi primera idea de estudiar fue psicología industrial, porque yo tengo 3 hermanos y uno de mis hermanos estudiaba psicología industrial. Después otro de mis hermanos, con el que soy muy cercano, estudiaba comunicación social, con él compartía litera incluso. Nosotros somos 4 hermanos, una familia de clase media donde no sobraban las cosas, pero no faltaron tampoco, valorando siempre muchísimo el trabajo de mis padres, mi mamá y mi papá, que son un punto clave en mi vida. Digo, ¿por qué es un punto clave? Porque ellos, los dos, fueron pedagogos, fueron profesores, y de eso se jubilaron y a eso se dedicaron toda la vida. Entonces yo entendí algo con ellos, que si yo me sacaba 0 o si perdía el año como perdí un año,
era mi problema y no de ellos. Entonces, un poco la cosa sucedió así. Cuando yo estaba por terminar sexto curso, mi papá me pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y yo le digo, papá, quiero ser guía de montaña. Y me dice, te voy a repetir la cosa, te voy a preguntar otra vez, ¿qué quieres estudiar? ¿No? O sea, sí fue una opción tuya para estudiar, para profesionalizarte. A los 17 años, sí, tenías claro. Yo quería hacer esto. Sí, querías. Yo quería hacer esto desde el principio, pero mis papás, no es que me lo impidieron, pero mi papá me decía, ok, ya lejos de la broma, tú tienes primero que estudiar algo, tener un título, tener una profesión y después puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, algo como más formal, algo más como estructurado. Sí. Pero tú ya tenías ese interés, entonces. Totalmente. Y tú ya veías que tenías inclusive habilidades como para poder... Yo venía haciendo montaña desde los 11 años. Claro. Yo tenía otros héroes, otros amigos de mi grupo de montaña en el colegio que ya eran guías de montaña en sus 19, en sus 20 años, jovencitos. La guianza, la profesión de guía de montaña en esa época era un poco distinta que ahora, ¿no? Pero ya había esa opción. Ya algunos amigos vivían y eran profesionales, algunos médicos, algunos ingenieros y también eran guías de montaña. Entonces, viendo un poco las posibilidades, el otro de mis hermanos era abogado, pero a mí nunca me llamó la atención las leyes. Escogí la carrera de comunicación social y tuve las vacaciones más cortas de la vida, pero las más importantes, porque al terminar el colegio tuve el chance de salir a la primera expedición internacional a Bolivia en el año 98. Yo me gradué en julio del 98 y al fin de agosto ya estábamos en la Salesiana, ya estábamos en el campus de San Patricio. La Pichis estaba en San Patricio, la Maggie no. Y ahí pasamos un año. Yo estaba en la noche también queriendo cumplir las expectativas de mis padres de que debo estudiar y además trabajar. Claro, sí. Y yo en San Patricio cumpliendo las expectativas de mis padres, porque yo, al igual que tú, yo venía de una trayectoria de que yo quería ser misionera. Y yo ya también venía, imagínate, yo desde muy chiquitita vinculada a grupos de misioneros y todo, y cuando yo salí, lo primero que me preguntaron, ¿qué quieres ser? Yo dije, quiero ser misionera. Y mis papás, lo mismo. Bueno, estudié una carrera primero y después con mucho gusto te dedicas a cualquiera de estas cosas. Entonces mi papá, que trabajaba en la Salesiana, dijo, ya te matriculé en comunicación. Entonces, ahí estuve. Sí. Claro, entonces, efectivamente el resumen es que hice la carrera de comunicación, terminé, egresé, y enseguida, egresamos como en el 2004, más o menos, creo, y en el 2006 ya estaba haciendo la formación de guía. Pero durante todos estos años, desde el año 91, nunca dejé de hacer montaña y tuve la dicha, por ejemplo, de, siendo adolescente, subir la primera vez al Cotopaxi con 14 años, ¿no? Wow. Que suena muy pronto y suena muy bien, pero 14 años fueron 3 años de espera y de formación y de escuela de montaña, en el que realmente yo veo ahora que me gané ese puesto porque todos queríamos hacer eso y vieron que yo me moría de las ganas. Esa primera subida al Cotopaxi me marcó porque fue terriblemente fea, porque me costó muchísimo y no la disfruté nada. Tal vez ahora puedo decir con orgullo, a los 14 años, en el 94, subí al Cotopaxi. ¿Y tú qué estabas haciendo cuando tenías 14 años? La segunda vez que subí, a los 16, yo ya estaba mejor preparado, estaba más fuerte y ya fui a cargo de alguien. Entonces la cosa es que en este Colegio San Gabriel, la formación jesuita, que no la defiendo muchísimo, pero al final cualquier opción que tú escojas de tu carrera profesional, de tu oficio, del cualquiera que sea, es para el servicio. Y la guianza de montaña es, por sobre todas las cosas, una vocación de servicio hacia los otros, porque tú te olvidas de ti. Qué lindo eso. Tú te olvidas de tu seguridad es la base, tu seguridad es lo primero, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es estar para el otro. Y de eso se trata la guianza, de facilitar al otro, de ayudarle a cumplir su sueño de subir al Cotopaxi. Y en esa ayuda muchas veces te toca como guía decir, no puedes, no estás listo, date el tiempo, date un poco más de entrenamiento, o tal vez esto de la montaña no es para ti. Yo siempre digo, todo el mundo debería probar la montaña porque es un ejercicio súper interesante. Subir montañas son muchas cosas, no hay una definición ni una razón. Una vez conversábamos con Carla Pérez, que ustedes le conocen, que jugó fútbol con las chicas. Sí, sí, sí. Porque era amiga mía desde... Siempre traía a sus amigas para que completen nuestro equipo de fútbol. Entonces, la Carla muchas veces le preguntan, ella ahora es un personaje público, y le dicen, ¿y usted
que es tan chiquita y tan famosa y tan fuerte, ¿por qué sube montañas? Y ella no hay una respuesta válida. Claro. Hay muchas razones y la principal, muchas veces decimos los montañistas subimos las montañas porque están ahí, simplemente porque nos gusta, porque nos llaman, porque es un imán para algunas almas que por ahí deambulamos, ¿no? Porque hay algo que queremos ir a encontrar y que todavía no encontramos. Pero subir montañas es una cosa mucho más profunda que estar fuerte. A mí me pasa mucho que tengo clientes que son maratonistas de Nueva York, gente muy fuerte físicamente y muy determinada, y la montaña pues les da unos chirlazos y unos aprendizajes enormes para justamente a veces la gente necesita ser frenada en esa cosa frenética, en ese ímpetu del éxito y decir, esto es por pasos, ¿no? Y no siempre te va a ir bien, a veces es el soroche, a veces es el clima, a veces es cualquier cosa. A veces la gente viene divorciada y dice, al fin me divorcié y puedo subir las montañas que me dé la gana. Y cuando llegan divorciados y con toda esa fuerza, están sus ánimos y su emocionalidad y su afectividad por los suelos o por debajo del suelo y no pueden hacer nada porque su sistema inmunológico se deprime y se enferman. No siempre es así, esto no es regla, pero la montaña es un montón de cosas, ¿no? Oye, Ramiro, yo tengo una curiosidad, porque tú sentías desde muy pequeñito esto de la montaña, de la guianza y todo, y seguramente tus papás, porque tú eras un niño cuando empezaste con eso, entonces tus papás estaban en conocimiento y ellos veían en ti, veían que te gustaba muchísimo, que tenías habilidad, todo esto, pero ¿tú qué crees que les lleva a ellos a impulsarte, a pesar de ver tus habilidades, tus destrezas y tus gustos? A pesar de eso, les lleva a impulsarte, digámoslo así. Pero yo quiero así como a empujarte, pero vamos a ponerlo como a impulsarte a que tú sigas una carrera formal. Porque ellos ya podían ver en ti otras cosas, pero finalmente, a pesar de eso, tienen un poco de resistencia al momento de la elección de la carrera. Y a pesar de que tú ya lo manifiestas, dices, no, yo quiero irme por acá. ¿Qué tú piensas ahora inclusive como padre? Pero tú, ¿qué piensas que en ese momento a tus papás les motivó a decir, vamos a dejar de lado un poquito lo que te gusta, para lo que eres bueno, lo que tú quisieras, y a ver, miremos por acá, por otro lado? Yo creo que ahí la persona que decidió o que motivó a que yo estudie una carrera formal primero es mi mamá, y el impulso es el miedo. El sentimiento es el miedo a que una cosa tan incierta como el turismo, tan poco formal y tan poco estructurada hasta la actualidad, yo pienso que mucha gente cree esto, el miedo a que no funcione, ¿no? Entonces, yo creo que mi papá era una persona más relajada por su historia de vida. Él tuvo 2 profesiones y su segunda profesión la tomó después de los 30 años y fue profesor después de eso. Antes de eso él fue militar, sí, y un corto periodo de su vida. En cambio ella venía de una tradición familiar en el que su mamá, mi abuela, les eligió las profesiones a todos mis tíos. Tú vas a ser veterinario, tú vas a ser arquitecto, tú vas a ser dentista y tú, bachita, vas a ser profesora igual que yo. Entonces ella no me obligó a estudiar comunicación social, ya estábamos en los 90, ya había un poco más de respeto y en mi casa yo rescato muchísimo a que siempre nos dieron la voz a los hijos y siempre nos permitían hablar, mientras que a algunos de mis primos incluso no les dejaban hablar, y a muchos de los niños o de los chicos en esa época no les permitían participar en las conversaciones de los adultos, grandes. Y eso es una cosa tan importante para que las mamás tengan en cuenta que si te dan la voz, solo si te dan un poquito de respeto y de espacio, tú te sientes mejor. Entonces, respondiéndote, yo creo que es ese miedo a no creer en algo el que me hizo ir a una cosa formal, que no me disgustó, que me encanta. Me encantó estudiar comunicación social. Yeah. Tengo lindísimos recuerdos de la universidad, sobre todo por los momentos, por los amigos, como con ustedes y otras personas, que siempre se vuelve al final como una red de gente chévere. Pero después, pasan los años, vas teniendo más criterio, vas creciendo, vas madurando un poquito en los 20 años. Claro. Y tuve el chance de, después de haber egresado, decirle a mi papá, bueno, me ahorré una plata por ahí trabajando y me voy a tomar los cursos de guía.
porque ya estoy trabajando en esto y quiero hacerlo de manera legal, ¿no? Así sucedió. Ramiro, ahora que dices, digamos, este impulso o esta necesidad que tal vez provenía del miedo, lo que tú hablas de tu madre, creo que sí, bueno, nuestros padres pertenecen a una generación donde había este pensamiento formal, o este pensamiento conservador más bien, de que hay que sacar un título, de que es importante eso para conseguir un trabajo, de que necesitamos un reconocimiento en el ámbito académico o universitario. ¿Cuál ha sido el mayor provecho, ¿sí? De la comunicación, ¿sí? En tu formación como guía? Porque creo que las cosas también, o estas decisiones de los padres en nuestra vida, sí cobran un sentido súper interesante, pese a que en ese momento quizás no es lo que queríamos, pero la vida a veces es tan generosa y curiosa, ¿sí? Uno de los aspectos, un poco lo has mencionado, sí me ha regalado muchos amigos, conocimientos, pero ¿cuál ha sido el mayor provecho que le has sacado tú a tu formación, digamos, como comunicador, para tu formación como guía de montaña? Yo creo que hay un montón de cosas súper positivas, súper valiosas desde la comunicación para la guianza de montaña, porque tú estás haciendo todo el tiempo briefings, todo el tiempo estás haciendo un acercamiento directo con las personas, con un montón de conocidos. El otro día conversaba con un amigo, un compañero nuestro que vive en Argentina, comunicador también, y yo le decía, y conversábamos acerca del tema de la guianza de montaña, y le decía: tienes tan pocos días como guía para ganarte la confianza de alguien y para hacerle creer que tu vida está a salvo contigo, que tú tienes que tener una habilidad comunicativa tremenda para que confíe en ti. Entonces, comenzando por eso, yo creo que la comunicación me dio un montón de herramientas de comunicación personal para poder llegar a las personas, y en otro idioma, porque esto se trabaja al menos en inglés. Si no sabes inglés, no estás en turismo, claro, ¿no? Claro. Compañeros que saben francés o alemán tienen trabajo todo el año. Yo trabajo unos 6 o 7 meses al año, intensamente, eso quiere decir fuera de casa, es otro tema. Entonces, y después de eso, también la comunicación, por sobre todas las cosas, aunque yo me quejaba mucho en la Salesiana, y tal vez ustedes también lo sintieron, el criterio que tú tienes como un comunicador para el desarrollo del fin de los 90 y comienzo de los años 2000, para mí es riquísimo, porque éramos muy críticos y éramos muy inconformes con todo. Y cuando vino el momento de tener un estado comunicacional más para el desarrollo, solo encontramos un estado de propaganda, y eso fue para mí una decepción tremenda, ¿no? Porque siempre fuimos muy apocalípticos, siempre fuimos muy críticos de los medios de comunicación tradicionales que nos decían la verdad empresarial, y cuando hubo la posibilidad de tener lo contrario, pues nos dieron un estado de propaganda oficial, que es absolutamente lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de herramientas que nos daban los teóricos de la comunicación y la sociología de la comunicación, que es lo que yo al final de los finales pienso que estudiamos más sociología de la comunicación, más que comunicación social, porque desde el punto de vista técnico, nuestros compañeros que entraron a trabajar en medios, pues tenían que ver cómo escribían, cómo locutaban, cómo se movían en cámaras. Y a mí, además, como ustedes saben, siempre me encantó la fotografía, y por ser buen alumno también, mi papá me incentivó y una vez me compró una cámara. Y yo andaba con la cámara, si ustedes se acuerdan, todo el tiempo, ¿no? Tenemos unas lindas fotos con ustedes también, de hace más de 20 años. Entonces, sin duda, la comunicación ha sido una herramienta clave para mí por las facilidades que tengo para relacionarme con las personas, y eso me ayuda a que la gente, los extranjeros, confíen en mí o confíen en lo que está sucediendo, porque ellos están pagando para entregarte su seguridad, ¿no? Fue lindísimo estudiar comunicación, fue lindísimo meterme en el ámbito visual o audiovisual, y a veces me dicen: oye, qué chéveres fotos que tomas, ¿no? Sí. Le digo: hermano, yo hacía esto manualmente en rollo. Así es.
revelamos, fuimos de las últimas generaciones en utilizar un cuarto oscuro. Claro. Ahora que esto es súper vintage, ¿no? Sí, Yo tengo mis cámaras en blanco y negro y eventualmente cuando tengo o necesito hacer un regalo muy, muy importante, pues hemos tomado fotos blanco y negro con rollo para la gente muy cercana y muy querida, ¿no? Eso es algo especial. Oye, Ramiro, y yo, no sé, te escucho y pienso, no sé si es por tu forma de ser o qué, pero que finalmente sí le das este valor y no sé, te pregunto, ¿no te arrepientes entonces de haber tomado primero esa carrera? O sea, de haber tenido que estudiar otra cosa antes de decir, me voy ahora sí a lo que quería. Y haber seguido, pues, porque finalmente fueron unos 5 años de estar en la universidad estudiando. Yo te escucho y parece como que tú dices, le saqué el mayor provecho y no me arrepiento para nada de esos 5 años a los que tuve que dedicarme a otra cosa. ¿O cómo fue? No me arrepiento para nada, ¿Ya? me arrepiento para nada porque ahora lo ves con otros ojos, lo veo un poco desde una pequeña madurez que ojalá tengamos ya a los 40 años, pero definitivamente puedo decir también que no me desvinculé nunca del todo de la comunicación y he tenido esta suerte de poder publicar, por ejemplo, artículos relacionados al montañismo también, o a la cultura o a la sociedad en algunos medios. Esporádicamente, también estuve en la función pública desde la comunicación social, pero siempre toda la sensibilidad que tú tienes cuando estás en contacto con la naturaleza te ayuda a tener otra perspectiva de cómo hacer las cosas, ¿no? Mi primera experiencia en la función pública fue en el municipio de Quito, y yo entré a un ámbito tan hostil de la burocracia, a una cosa que yo no entendía, nunca pude entender, por eso me salí de ahí, tuve el chance de quedarme, me decían quédate. Es que tan distante a la energía de la montaña. Te damos un nombramiento este rato, quédate, no te vayas. Y le dije, no puedo, ya no puedo, se vencían mis meses de contrato y yo elegí no salir y la gente decía, ¿cómo te vas? Cuando había mucha gente que quería eso. Que era lo que más quería. Y eso es lo importante, ¿no? Oye, Ramiro, ¿cómo es tu vida ahora? Cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora? Hace un momento mencionaste este tema de yo trabajo 6 meses al año. Te pregunto esto porque uno de los mensajes que quizás los jóvenes sí necesitan escuchar son estas distintas formas de vida, estas distintas formas de trabajo y estas distintas formas, digamos que quizás están muy lejanos a los que nuestros padres o los padres de los jóvenes ahora están pensando para ellos. Entonces creo que esta es una contribución importante de tu testimonio. Quiero que nos cuentes cómo es tu vida ahora ejerciendo esta guianza de montaña, ¿sí? ¿Cómo te sientes con ello? Y también qué respuesta ante esto también tiene tu familia. Es una vida un poco complicada porque tienes que tener muchos acuerdos y si no tienes una pareja que te comprende y que te apoya, esto no funciona. Digamos que todo iba como bastante normal hasta antes de la pandemia, pero en la pandemia yo perdí mi trabajo, estaban los aeropuertos cerrados y si trabajas en turismo, el buen trabajo en turismo funciona con extranjeros. Está bien que los ecuatorianos conozcamos del Ecuador, pero eso no mueve el turismo en verdad. El turismo serio, el turismo de calidad está bien pagado por los extranjeros y eso estuvo prohibido. Entonces mi trabajo se redujo en un 60, en un 70% y durante los primeros 4 meses no tuve trabajo, entonces estuve en la casa y pude compartir con mi hija menor que era bebé en ese momento, compartíamos horas juntos y eso fue hermosísimo, fue lindísimo. Pero la vida no se iba a quedar ahí. Pasó el tiempo, pasaron los años y el turismo se ha venido un poco recuperando y volvió un poco a la normalidad, entre comillas, porque nunca el Ecuador se recuperó totalmente de estos niveles de ingresos. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento en el 2019 o la proyección para el 2020 era que ya tengamos 1 millón de visitas en el Ecuador y claro, ya no lo tuvimos por el COVID, claro. pero
Pero eso hizo que yo trabaje efectivamente. Las temporadas de un guía de montaña funcionan de la siguiente manera: la temporada larga y la temporada corta. La temporada larga va más o menos de noviembre a febrero y la temporada corta es en el verano. Esto responde a dos cosas. Primero, al clima. El manto de la nieve funciona de manera más segura, mejor, de noviembre a febrero. Aunque esté lloviendo un poco todavía, aunque no sea tanto como en abril, pero el clima es más estable en las montañas de entre noviembre y febrero. Más o menos, porque ahora ya sabemos que aquí puede pasar lo que sea, ¿no? Comenzamos con un sol lindo, claro, pero tal vez puede granizar hoy tarde aquí en Quito. Pero esa es la temporada más importante y también coincide con diciembre, que la gente toma muchas veces vacaciones. Cuando yo era soltero y cuando no tenía familia, muchas festividades de Navidad y Año Nuevo pasé fuera de casa y ya no compartía con mis papás, porque la gente aprovecha el fin de diciembre y el Año Nuevo para viajar y hacer estos viajes de montaña. Y el verano también funciona un poco menos, porque el verano en las montañas es más frío que el invierno. El verano, cuando digo verano, es junio, julio, agosto. Los vientos en la montaña, cuando estás cubierto con sombra de nieve o en la sombra de la montaña, digamos, las montañas se suben normalmente en el Ecuador. Las rutas están en las caras oeste. Las caras oeste, al amanecer estás en sombra más o menos hasta las 9, 10 de la mañana, 9 y media. Y cuando estás en sombra con el viento es helado. El Chimborazo es helado, puede tener menos 25, wow, menos 27 grados bajo cero en verano. En invierno es más caliente es menos 18, ¿no? Que igual, eso es lo más frío que tenemos en el país, 6.263 metros. Es súper frío. Y en el Cotopaxi y en el Cayambe, que son Antisana, que es alta montaña, que es más o menos similar a temperatura, de noviembre a febrero las temperaturas pueden ser menos 7, 8 grados bajo cero, y en verano menos 12, tal vez menos 15. Entonces cambia considerablemente y por eso viene menos gente y la temporada de verano es más corta. Entonces, ¿cómo funciona esto en la vida diaria? Que cuando no estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas, estoy en la casa, estoy más cercano a mis hijas, puedo darme el chance también de volver a los temas de comunicación, que los he dejado de mucho tiempo acá. La última vez que trabajé en temas de comunicación formalmente en una oficina fue en el 2016 y decidí que no quería atarme nunca más a un horario ni a una dependencia, pero creo que si algo aprendí a la Salesiana fue que se puede hacer comunicación lejos de una sala de redacción, lejos de la reportería. Nunca tuve ese espíritu de sed de la noticia. La noticia para mí es algo que es medio un invento, ¿no? Esos ya son temas epistemológicos profundos que no me voy a meter. Pero creo que se puede hacer comunicación desde otros espacios y creo que y eso es lo que me he planteado últimamente en retomar mientras no estoy en la montaña. Y al mismo tiempo surgen otras cosas, porque por mi trabajo, por mi formación y por suerte he tenido el chance de, por ejemplo, tener un certificado de trabajo que me permite trabajar fuera del país. Bajar a Perú ha sido súper chévere, bajar a Bolivia, subir a la Aconcagua, estuve una ocasión en los Alpes escalando y otra vez en los Himalayas, y eso pues también te abre puertas, ¿no? Y te da un horizonte más amplio, con todo el background de tener una formación en comunicación social. Es muy interesante poder conversar con clientes de fuera, la perspectiva de tu país desde fuera, y no solo desde esta visión chiquita que a veces tenemos cuando no salimos desde nuestro metro cuadrado. Oye, Ramiro, y te escucho y a veces, esto pensando en los jóvenes ahora, ¿no? Que no basta solamente con que nos guste algo o seamos buenos para algo, porque te escucho que tú, dentro de lo que ha sido la guianza, que desde muy chiquito has estado vinculado y todo, pero te has seguido formando constantemente y sigues en ese trabajo, porque puede ser el caso, o a veces uno piensa que basta con que me guste y sea bueno y me quedo con eso, pero no. Claro, es que hay una responsabilidad tremenda porque tú estás a cargo de la vida de las personas, tú estás a cargo de la seguridad de alguien. La seguridad es una palabra tan especial y tan relativa, porque lo más seguro en la montaña es no ir a la montaña. Lo más seguro en la vida es no moverse de la cama, claro, ¿no?
y no hacer nada. Pero si tú quieres hacer algo interesante, pues tienes que comenzar a arriesgar. Y arriesgar es salir a la esquina a ver que no te asalten o que no te caigas. Pero, más allá de la broma, el tema es que los guías de montaña estamos obligados a renovar licencias. Y antes de terminar mi formación como guía, mi formación legal en el Ecuador, dentro del Ecuador, como parte de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, que es el único ente formador con la escuela que pertenece a la asociación, a mí me exigían, por ejemplo, en las agencias que yo tenga una certificación en primeros auxilios, la certificación WFR, que es un entrenamiento de 9 días a doble jornada para ser capaz de ayudarle a alguien cuando tiene un problema de una lesión, por ejemplo, ¿no? Y además era otro tema que a mí me ha encantado siempre, el tema de la fisiología, de la medicina y esto, y aprendimos un montón. Y cada 2 años tenemos que recertificar esta licencia WFR con un curso de 3 días. Y para la licencia de guía nacional de montaña, de guía especializado, cada 4 o 5 años tienes que renovar con certificados de actualización. Y, por suerte, el Ecuador es parte de la Unión Internacional de Guías de Montaña desde el año 2016. Entonces, entre el 2017 y 2018, tuvimos otra vez exámenes de formación para tener esta licencia internacional. Pero más allá de estas cosas que son papeles y que son cosas bonitas que se puede escribir en un currículum, está tu responsabilidad como guía, y que siempre debes de estar en forma, y que siempre debes de estar bien físicamente, y bien mentalmente, y bien psicológicamente, porque es una cosa, como decía al comienzo, es una vocación de servicio, es una cosa para que tú subas la montaña, porque yo ya la subí, entonces te puedo ayudar con mi experiencia. Y para esto, pues, tienes que estar descansado, por ejemplo. Por eso es súper bueno que existan temporadas de montaña, porque si fueran 12 meses de trabajo, terminas loco. Terminas sin querer hablar con nadie. Y no es lo mismo, al comienzo de la temporada bromeamos con los amigos, con los jefes, y decimos, pues al comienzo de la temporada, en noviembre, en diciembre, eres psicólogo, motivador, impulsador, eres todo un ducho en geología, en geografía, en historia, en cultura de tu país, y al final, en febrero, si ya no quieres subir, dices, bueno, ya bajamos y listo. Porque se acaban los ánimos y tú necesitas descansar, necesitas estar bien, necesitas recuperar, necesitas bajar y ver cómo está la vida también, ¿no? Y regresar. Ramiro, hace un momento hablaste o hiciste mención a este discurso social tan arraigado que tiene que ver con el éxito. Yo quisiera escucharte una definición. ¿Qué es para ti el éxito? Para ti, y también un poco profundizar en porque lo sentí también como digamos, una forma crítica, una visión crítica tuya respecto a la visión del éxito con la cual nos han formado, ¿sí? Así que te quiero escuchar sobre el éxito. ¿Qué es para ti eso? Qué pregunta más linda, Maggie, qué bestia, qué cosa tan grande y tan difícil en nuestros tiempos. Yo tenía unos primos más que parientes, son buenos amigos, que me decían, oye, a ti no te importa la plata, ¿no? A ti sinceramente no te importa la plata, y a mí no me importa la plata. Pero es tal vez porque uno ha crecido desde un sitio privilegiado, no por tener mucho, sino porque nunca faltaron las cosas. Y aunque no había mucho tiempo de compartir con los papás, estaban las cosas un poco claras en la casa, ¿no? Entonces, lo que te gusta son tus asuntos. Si mi hermano mayor, que era arquero, quería hacer fútbol, pues está bien, pero antes tenía que cumplir con el colegio y podía hacer lo que le dé la gana. Entonces, un poco sí se relaciona esto con el éxito, aunque no parezca, porque a mí no me ha importado, no ha sido mi prioridad el tema monetario, el tema material, el tema superficial o externo, y esto ha venido un poco por default, un poco como añadidura sobre algo que tú haces de corazón, ¿no? Y obviamente porque estás en tu familia, en mi caso, mi pareja, mi esposa tiene un trabajo que le gusta y está de acuerdo conmigo y me apoya, y yo le apoyo a ella, aunque no estemos siempre
totalmente convencidos de lo que hace el otro, ¿no? Eso se llama respeto también en la relación. Tolerancia, claro. Y apoyo. Entonces el éxito para mí se mide en las horas de tiempo libre, se mide en la salud que tienes y sobre todo en la salud mental. Porque tengo jodida mi rodilla, porque tengo jodido mi tobillo, porque cada vez me aumenta la medida de los lentes, porque todos tenemos un tema de salud normal, genético, que viene con la genética de los papás, con lo heredado. O con las decisiones que vamos tomando. Pero si tú te lo tomas la vida un poco más con calma y no tienes ese apuro de hacer plata, porque la plata, esto también para mí tiene que ver con el colegio. El San Gabriel a mí, aunque yo le tengo muchas críticas, una de mis hijas estaba en el San Gabriel y mi hija mayor estuvo en el San Gabriel unos años. El San Gabriel en los 90 era un colegio que nos prohibió la premilitar y que nos mandó a hacer ayuda social y a conocer un poco del trabajo que hacen los jesuitas, que es el trabajo social. Y por más que la gente se declare atea, pues el trabajo social de la Iglesia Católica es uno de los trabajos más sostenidos, con todas las críticas que pueden haber. Entonces poder salir de tu metro cuadrado, que era la Mariana de Jesús de América, y conocer, yo hice mi trabajo, en vez de hacer premilitar, fui a una escuela de fe y alegría en Solanda a ver otra realidad que no era la mía, y eso fue súper enriquecedor. Y la montaña también te hace conocer un montón de mundos muy enriquecedores y tratar de mostrarles a los extranjeros que vienen de Austria, de Alemania, de Estados Unidos, a que tengan unos ojos, un poco, unas miradas más conscientes, lejos de lo exótico y de del éxito también. y de lo subestimado que puede ser el mundo indígena, por ejemplo, y por supuesto del éxito. Claro. Entonces, para mí el éxito es poder venir en metro a Quito, con la calma. Para mí el éxito es poder compartir con mis hijas y que no les falte nada, porque si les falta algo, pues no estoy haciendo bien las cosas. No es una cosa romántica que me olvido del resto y que el mundo material, el mundo normal con el que se paga el supermercado no importa. Sí importa, porque sin eso no puedes hacer nada. Pero también yo creo que en un punto de la vida que tiene que ver con el éxito tal vez, es que uno repite lo que vio. Y mis papás eran súper trabajadores y súper acompañadores y súper respetuosos desde su formación de pedagogos, y al mismo tiempo fueron capaces de soltar un chance. Yo diría ahora que lo que necesitamos los papás para que los Wambras tengan el éxito es respetarles y dejarles que se caigan y dejarles que se equivoquen y dejarles que se tomen su tiempo, con límites también, ¿no? Con límites, porque no te vas a quedar hasta los 30 años buscando qué haces de tu vida. Claro, claro. Pero el éxito es una cosa tan grande que se mide sobre todo con la tranquilidad y con las cosas que quieres hacer. Pero por ahí está el mundo normal, el mundo en el que tú quieres tener tu casita, tener tu carro, viajar, salir, cruzar horizontes, y para eso están las mujeres. Y mi esposa es alguien que me pone un poco los pies en la tierra cada vez que puede, ¿no? Oye, Ramis, ¿y tú qué le dirías a un joven que está por salir del colegio, elegir su carrera y tiene miedo de equivocarse de carrera? Porque ahorita yo misma con mi segundo hijo, porque ya pasé esto con la primera, pero ahora con el segundo, la primera estaba más decidida, sabía lo que quería y a dónde quería ir, pero el segundo no. Él todavía va desde aquí hasta acá en la carrera. ¿Y qué le dirías tú a un joven que así, que tiene miedo, ese miedo de decir, si escojo por acá o por allá, me equivoco? O sea, ¿qué le dirías al Juli también? ¿Qué le dirías al Juli? En 2 años le voy a tener que decir lo mismo a mi hija, a la Manuela, sí. ¿No? Yo digo que nunca hay un día que yo suba a la montaña sin miedo. Porque si no tienes miedo, no tienes nada que vencer. Si no tienes miedo si crees que ya está todo fácil y listo, pues no hay nada, no hay un reto. Y el reto es descubrir. Y yo te diría a ti, no a él, que te relajes y que le dejes un chance de aire y que le des tiempo. Que un poco le orientes, le ayudes, que estés presente. Que se acompañe. Que se acompañe este proceso. Mis papás un poco, por suerte, yo entré en menos de un mes a la universidad, pero tampoco es que me dijeron, me obligaron a que lo haga enseguida. Creo que si hubiera hecho caso a la orientadora vocacional del colegio, hubiera estudiado ecoturismo.
extrañamente estoy trabajando en algo de turismo, Claro. ¿no? Entonces a veces solo tenemos que, creo que mientras más presionamos los papás y mientras más presionan las mamás, el efecto contrario sucede. Qué bestia con las madres. Oye, pero tú Sí, que te yo enfocas tengo- full en eso de los padres, pero tú piensas que ahora la visión de los padres y las madres es diferente a lo que vivimos nosotros como hijos. Totalmente distinta porque somos unos padres que no les estamos no le estamos dando chance de que la gente se equivoque y que de la gente, mi papá me decía, te vas a los Ilinizas, qué bien, que te vaya bien. Entonces yo tenía que ver cómo me voy, dónde cojo el bus, cuánto cuesta el bus, dónde cambio de bus, cuánto cuesta la camioneta, que la camioneta no me robe, no me engañe. Y además confiando en que no hay señal, no hay celular, no hay Claro. garantía, no hay voucher, no hay Uber, no hay nada, no hay app para navegar, sino tienes que estar con los ojos bien abiertos. Yo insisto con lo de las mamás porque a veces las mujeres son las que ponen más presión. Y en mi caso, mi papá era una compensación entre lo que hay que hacer y cómo tú lo hagas. O sea, sí, tienes que hacer eso, hijito. Tu mamá tiene razón, pero no te preocupes. ¿Me entiendes? ¿Por qué insisto en lo de las mamás? Porque las mamás, la madre es la figura más importante en la vida de una persona. Bueno, y quizás Cuando- sea nuestro instinto, no sé, ¿no? Que nos lleve a querer, o sea, de cierto modo, porque no es la realidad, pero tal vez en nuestro inconsciente está el garantizar que nuestro hijo va a poder estar bien, o sea, cubierto. Yo ahí tengo más que no es un desacuerdo, sino más bien, no sé si es que el tema, así como lo planteas, Rami, de las madres, sí creo, sí, y también desde mi experiencia con mi mamá y como madre con mis hijos, y si algo yo estoy como que sí estoy viendo cómo repito ciertas cosas y las identifico para un poco ver cómo voy ajustando, porque mis hijos son otros seres humanos. Quizás es en la sobreprotección, que proviene un poco lo que decías, del miedo. O sea, yo tengo miedo que mi hijo sufra, ¿sí? Tomando esta decisión, por lo tanto, quiero acompañarlo, por lo tanto, quiero guiarlo por un lado, incluso comienzo un poco a sugestionar y así a persuadir para que tome el camino de acá, porque por acá hay piedras y yo quiero un poco que pase las menos piedras posibles. Sí, soy consciente de eso. Sin embargo, la figura paterna, o qué sé yo, o en un patriarcado, ¿sí? Que generalmente tenemos una sociedad súper patriarcal, y en nuestra generación, ¿sí? Creo yo que también muchas decisiones pasaban por los padres. O sea, si bien la madre la que sobreprotegía, la que tomaba ciertas decisiones, el padre, ¿sí? Si es que no le gustaba el padre, tampoco se hacía. Entonces ahí yo tengo más que, te digo, no es que es un desacuerdo, sino como que también este otro punto de vista en el que en una sociedad tan patriarcal como la nuestra, conservadora en el sentido de, también lo hablo obviamente desde mi contexto, desde mis lugares, pero el padre, sí, y yo veo mucho eso en los estudiantes, que vienen padres más que madres, sí, un poco a ver cómo está yendo el hijo, a ver si es que esto está bien, si se eligió bien, se tomaron decisiones, más los padres que las madres. Entonces ahí no sé si es que convendría quizás, o yo lo plantearía, de que es en realidad son los padres quienes tienen una influencia, pero no sé si más las madres, quizás las madres, o no sé cómo lo explicas, Rami, si es que es por este lado de sobreproteger, o más que tomar, o sea, o como que persuadirte directamente a que tomes una decisión cuando es una sociedad muy patriarcal la nuestra. Pero ¿sabes qué? Yo también quiero acotar ahí que yo sigo con lo de las madres porque estoy ahí atravesada. Porque es escuela para madres. Pero ¿sabes qué? También yo pienso en el caso de tu mamá concretamente. Y finalmente veía ya lo que te gusta y lo que querías y todo, pero también veía en ti otras habilidades que quizás no las hubieras trabajado, desarrollado o conocido que tenías, si es que primero no te hubiera dicho, a ver, vamos por otro lado, primero
porque tal vez sí las veía, o sea, yo también pienso en mis hijos y digo, veo ciertas habilidades y ellos están súper enfocados en algo y no quiero que dejen eso que les llama o que les gusta o para lo que se sienten que son capaces, que lo dejen, pero también veo que hay otras cosas que pueden ir desarrollando y que quizás van a ser un complemento para ellos, pero que no quieren verlo ahora, por su juventud, por su ímpetu ahorita, y que yo ya más grande lo puedo ver. Y no quiero obligarles a que lo hagan, pero quiero presionarles. Pero quiero impulsarles a que desarrollen o conozcan también este otro lado. No sé. Yo siempre quiero pinchar sobre las mamás porque esta es una escuela para madres. Y está bien. Y quiero decirles que se relajen un poco y que no sean tan directas y que no presionen, porque lo que dice una mamá para un hijo y para una hija es tan importante en la vida, porque se convierte en la autopresión, se convierte en esa vocecita que te dice el deber ser, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? No porque vas a fallar, ni porque debes de hacerlo bien, ni porque no quieres que le vuelva a pasar a tu hijo algo malo que tú lo viviste, sino porque la madre afectivamente es tu primer y último refugio en la vida. En agosto, en septiembre, me caí en el Cotopaxi, me resbalé. Fue un año súper seco, hubo hielo desde el inicio de la ruta hasta la cumbre. Esto no había pasado nunca en la vida en el Cotopaxi. El cambio climático es tremendo. Y me caí, me resbalé como 9 metros. Nadie sabe esto, se están enterando ahorita en redes. Y cuando paré, estaba muy asustado porque podía ser una caída, un resbalón muy grave. Y cuando paré, ¿sabes qué fue lo primero que hice cuando me cogí la pierna? Dije, mamá. Por eso es tan importante pinchar en las mamás. Y si las mamás que están viendo esto se enojan, me alegra mucho, porque solo de ese tipo de sentimientos que no nos gustan uno puede reflexionar y relajarse y poder darle chance al otro. ¿Entiendes? Lo que tú dices, Pichi, tiene que ver simplemente con que, en mi caso, yo soy montaña, pero también soy bicicleta, y soy comunicación, y soy papá, y soy esposo, y soy ciudadano, y soy muchas cosas a la vez, pero lo que tú quieres es un poco irte complementando, y funcionar de alguna manera, ¿no? Adaptarte. Y creo que la montaña sí como un símil, te ayuda a comprender otras cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Para crecer. Oye, y solo una última cosa, y así que todavía sigo. Si es que a ti, o sea, ¿cómo tú entiendes esta frase de esta pregunta que a veces la hacemos, pero cómo tú la entiendes y la interpretas? ¿Se puede vivir de ser un guía de montaña? ¿Cómo tú la interpretas? Se puede vivir totalmente. Es un camino duro, es un camino difícil, es un camino que tú eliges, es un camino con muchos obstáculos, como en muchas profesiones, pero es muy posible. Así como se puede ser fotógrafo, fotógrafa, así como se puede ser un montón de carreras que tú escojas y que complementes con tu vida, porque tu vida no es única. Y porque además de que mi vida no es única, y yo no solo soy guía de montaña, sino que, como te decía, soy muchas cosas. Y además de las cosas que soy, esto tiene que estar bien y funcionar para mi familia y para un poco la sociedad. Entonces, sí se puede. La gente tiene que elegir, la gente tiene que tomarse el tiempo y estar decidida, y después tomar acción. Y ahí sí, pues hasta las últimas consecuencias. Hay que darle con todo. Chévere. Querido Ramiro, para terminar, yo quiero hacerte una pregunta. El Ramiro de 45 años, ¿qué le diría al Ramiro de 17, 18 años, ¿sí? Que en ese momento estaba también en esta encrucijada de un poco hacer directamente algo que él había querido, formarse ya específicamente en turismo, en guianza de montaña, con esta, digamos, con esta confusión o con estas interrogantes de qué pasa si no, digamos, si no también sigo algo que mi mamá o mi papá quieren para mí? ¿Qué le dirías al Ramiro de 18 años actualmente? El Ramiro de 16, 17 años, aunque ustedes no lo crean, era un adolescente súper vago. Era un tipo que estaba al filo de perder el año casi todos los años.
y era una persona que no se encontraba mucho en el mundo. Y la misma universidad y mis papás y mis hermanos sobre todo me apoyaban de una manera inconsciente para que yo camine en lo que me gustaba, y siempre me han apoyado. Si yo tuviera el chance de decirle a esa persona chiquita, es que crea y que no lo estaba haciendo mal todo el tiempo. Entonces es muy difícil. Yo me aburría mucho en la Salesiana porque veíamos cosas en clases que yo ya había visto hace 3 años en el colegio y no me motivaba. Eso les pasó a todos los del San Gabriel. Y yo le dijera, oye, haz caso a tu intuición, respétate y cree en tu intuición. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. En realidad me ha encantado conversar. Este ha sido un podcast súper importante para Escuela para Madres, por esto que hace un momento decías, ¿no? Venir a interpelar, sí, también el espacio, decir a las madres, venir aquí a hablar mucho de un poco del rol que venimos desempeñando o que nuestras madres hicieron con nosotros, y eso en realidad me ha encantado y me ha dado muchísimas también ideas para seguir conversando sobre esto con futuros invitados. En realidad estoy súper contenta. Gracias por aceptar la invitación de Escuela para Madres, querido Ramiro. Y pues nada, siempre decirte que esta es tu casa, el podcast, el Instituto ISPADE, y pues espero que nos volvamos a ver pronto. Ramis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Yo también, creo que ha sido como que un sacudón, porque claro, me veo, soy madre de 2 chiquillos, y el uno ya por elegir la carrera, y me cuestioné, mira, durante todo este tiempo de la conversación, me puse a recordar, a ver, ¿qué has hablado con el Juli? ¿Cómo estás trabajando en esto? ¿Cómo ha sido mi interferencia? Entonces, te agradezco también, porque a veces sí nos hace falta vernos a nosotros mismos, y ahora como madre, en mi rol, de cómo estoy acompañando a mi hijo, porque no es el deseo de ninguna madre, creo yo, de ningún padre, el afectarlos mal, pero queremos acompañarlos, pero a veces necesitamos otras herramientas para poderlos acompañar de una manera mejor, digamos. Pero te agradezco mucho porque me pasé pensando toda esta hora, entonces fue lindísimo conversar contigo, que nos volvamos a encontrar. Y pues muchísimas gracias por haber venido. Yo les agradezco a ustedes, Maggie, Pichis, qué bueno juntarnos otra vez. Para mí es chéverísimo siempre hablar. A mí me dio mucha curiosidad este podcast cuando lo vi desde antes de que aparezca, y me hubiera encantado, desde el comienzo decía, qué chévere sería que me inviten, ¿no? Sí. Y ha sido muy bonito poder conversar, y ha sido muy enriquecedor para mí también escuchar. Y mi mensaje final es a las mamás que se den el chance de respirar, de escuchar, y traten de acompañar y hacer diálogos con sus hijos. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, nos vemos a la próxima.